Era un domingo por la tarde, tranquilo y ligeramente nublado, perfecto para quedarme en casa. Con solo 10 años, yo me encontraba en el comedor, sentado frente a un enorme plato de cereal, el tipo que crujía deliciosamente en la leche mientras mis ojos repasaban las páginas del libro de matemáticas abierto ante mí. Las sumas y restas, que normalmente me resultaban aburridas, ese día parecían ofrecer un refugio seguro contra el aburrimiento de un fin de semana sin planes. La televisión, que mi madre había dejado encendida en el canal de noticias, proporcionaba un ruido de fondo constante, lleno de reportes meteorológicos y algunas noticias locales poco interesantes. No le prestaba mucha atención hasta que el tono de los presentadores cambió abruptamente. Algo en la urgencia de sus voces me hizo levantar la vista del libro y prestar atención. En un acto perturbador que ha conmocionado a la comunidad del municipio de Nezahual, una mujer ha sido arrestada bajo cargos horrendos. Comenzó el reportero, y de repente, el comedor ya no se sentía tan acogedor. Describieron cómo la policía había encontrado a un niño, apenas unos años menor que yo, en una situación que desafiaba toda comprensión. La mujer, llamada María, había extraído los ojos de su hijo de 5 años durante lo que se informó como un ritual satánico. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Miré hacia donde estaba mi madre, quien también se había detenido en sus quehaceres, la esponja con jabón suspendida en el aire sobre los platos, su expresión una mezcla de horror e incredulidad. «¿Puedes cambiar el canal, por favor?», le pedí, no queriendo escuchar más detalles. Ella asintió rápidamente y cambió a un canal de dibujos animados, pero el daño ya estaba hecho. La imagen de aquel niño, al que llamaban Fernando, y su madre, resonó en mi mente con una claridad atormentadora. ¿Cómo podía alguien hacer algo así? ¿Y por qué? Las preguntas giraban en mi cabeza mientras trataba de envolver mi mente joven alrededor de conceptos tan adultos y terroríficos. A pesar del intento de mi madre por protegerme, la historia ya se había sembrado en mi pensamiento. Esa noche, mientras me acostaba en mi cama, las sombras de mi habitación parecían moverse con una intención siniestra. Cada ruido me hacía saltar, y me encontraba revisando constantemente los rincones oscuros, medio esperando ver algo o a alguien escondido allí. No fue solo el miedo lo que me mantuvo despierto. Fue también una profunda y perturbadora curiosidad sobre Agares, el demonio del miedo, y lo que significaba realmente ese nombre que ahora me acosaba tanto en la vigilia como en los sueños. Al llegar a la escuela al día siguiente, el aire estaba cargado con una energía inusual. En el patio, los grupos de niños susurraban entre sí, sus rostros alternando expresiones de miedo y fascinación. Aunque había decidido que intentaría olvidar lo que había escuchado el día anterior, no pasó mucho tiempo antes de que me encontrara rodeado de compañeros ansiosos por discutir el horrible evento. ¿Escuchaste sobre el niño en Neza?, preguntó uno de mis amigos más cercanos, Pablo, con una mezcla de miedo y curiosidad en su voz. Asentí, incapaz de esconder mi propio temor. Nos juntamos más cerca, bajando la voz como si el mero acto de hablar de ello pudiera invocar algo oscuro. Los detalles que compartimos eran fragmentados, cada uno agregando una pieza al rompecabezas macabro. Dicen que su madre estaba intentando hablar con un demonio, comentó otro amigo, Luis, sus ojos grandes y serios. Un demonio llamado Agares. El nombre volvió a resonar en mi mente, evocando la misma oleada de miedo que había sentido la noche anterior. La historia se volvió más siniestra a medida que los rumores crecían entre nosotros. Algunos decían que la mujer había ofrecido los ojos de su hijo como sacrificio para ganar favor con el demonio. Otros susurraban que había sido parte de un culto más grande, implicando a más personas en actos igualmente atroces. La conversación capturó la imaginación de todos, pero para mí se sintió profundamente personal. La cercanía en edad entre Fernando y yo me hacía sentir una conexión aterradora con su sufrimiento. Mientras mis amigos especulaban y teorizaban, una parte de mí necesitaba respuestas más concretas. ¿Por qué alguien haría algo tan horrendo? ¿Qué era exactamente este demonio del miedo? ¿Y qué poder tenía sobre las personas? Decidido a entender mejor la situación,
y quizás aliviar algunos de mis propios miedos. Pasé el resto del día absorbiendo cada fragmento de información que podía. Sin embargo, cada nuevo detalle solo servía para alimentar la inquietud creciente dentro de mí. Hablar de demonios y rituales oscuros en el brillante entorno de nuestra escuela primaria parecía surrealista. Pero la realidad del sufrimiento de Fernando era innegablemente concreta y profundamente perturbadora. Esa tarde, mientras regresaba a casa, me prometí a mí mismo que trataría de encontrar más respuestas, no solo para saciar mi curiosidad, sino para enfrentar el miedo que Agares había comenzado a representar en mi mente. Era un miedo no solo a lo desconocido, sino a lo que esa desconocida maldad podría significar para mí y para los que amaba. La noche después de la escuela fue inquietante. Las sombras de mi habitación parecían cobrar vida propia. Cada rincón oscuro murmuraba con la posibilidad de secretos ocultos y peligros no vistos. Mi mente, alimentada por las historias del día, tejió imágenes de rituales y demonios que me mantuvieron despierto. Mirando fijamente el techo en la oscuridad, intenté convencerme de que eran solo historias, intentos de mis compañeros de clase por embellecer un suceso ya de por sí trágico. Pero la imagen de Fernando, un niño no mucho menor que yo, lastimado de manera tan brutal y definitiva, era demasiado real para descartarla como una mera ficción. El terror que sentía era palpable, un miedo que se arrastraba bajo mi piel y me dejaba temblando. En los días siguientes, la historia de María y Fernando se convirtió en una sombra que me seguía. En casa, mis padres discutían el caso en susurros, pensando que estaba fuera del alcance de mi oído. Sus voces estaban teñidas de horror y piedad, y cada fragmento que capturaba solo servía para alimentar la obsesión que crecía dentro de mí. Durante el día, trataba de concentrarme en mis estudios y en las actividades normales de un niño de 10 años. Sin embargo, mis noches estaban plagadas de pesadillas. Soñaba que estaba atrapado en rituales oscuros, con figuras encapuchadas que murmuraban cánticos ininteligibles a mi alrededor. Despertaba a menudo, el corazón golpeando dolorosamente contra mi pecho, bañado en un sudor frío. A pesar del miedo, o quizás debido a él, mi curiosidad por Agares y el mundo de lo oculto creció. Empecé a buscar libros en la biblioteca que hablaran de demonología y mitos antiguos, esperando entender mejor lo que podría haber llevado a una madre a cometer un acto tan atroz contra su hijo. Cada página que leía me ofrecía una mezcla de terror y fascinación, pero pocas respuestas satisfactorias. Con cada día que pasaba, mi miedo inicial se transformaba en una determinación firme. No quería que el miedo me controlara. Necesitaba entender. Necesitaba saber no solo por Fernando, sino por mí mismo. ¿Qué era lo que llevaba a las personas a creer en tales horrores? ¿Y cómo podían esos mismos horrores tener un poder tan real sobre ellos? Esta búsqueda de comprensión me llevó a distanciarme gradualmente de los juegos infantiles, adentrándome cada vez más en un mundo que era tan oscuro como intrigante. Con cada respuesta que encontraba, surgían nuevas preguntas, cada una dibujando un mapa más complejo de la naturaleza humana y de nuestras creencias sobre el mal. Este camino que había comenzado, impulsado por un acto de violencia incomprensible, estaba formando la persona en la que me estaba convirtiendo, forjada en el crisol de mi propia búsqueda de respuestas. Las semanas se convirtieron en meses, y mi búsqueda de respuestas se profundizó. Había acumulado pilas de libros y artículos sobre demonología, rituales antiguos y psicología del miedo. Cuanto más aprendía, más me daba cuenta de que mi fascinación había evolucionado desde un miedo paralizante a una necesidad de entender la complejidad de las creencias humanas y sus consecuencias. Un día, mientras revisaba un viejo libro de mitología en la biblioteca local, encontré un capítulo dedicado a Agares, descrito no solo como un demonio del miedo, sino como una entidad que representaba el caos y la corrupción de lo que es natural en el ser humano. La lectura me hizo reflexionar sobre el poder de las creencias y cómo pueden ser manipuladas para justificar actos inimaginables.
Fue entonces cuando decidí que quería compartir mi viaje y mis descubrimientos con otros. Comencé a escribir un blog, relatando mi experiencia desde aquella tarde de domingo frente al televisor hasta mi inmersión en el estudio de lo oculto. En él, exploraban no solo los aspectos oscuros de la demonología, sino también cómo enfrentar nuestros miedos y entenderlos como parte de nuestra condición humana. El blog lentamente ganó seguidores, personas que, como yo, buscaban entender más sobre lo desconocido o que necesitaban encontrar una manera de lidiar con sus propios temores. Las discusiones que surgían en los comentarios eran profundas y enriquecedoras, y me di cuenta de que, al compartir mi historia, no solo ayudaba a otros a enfrentar sus miedos, sino que también sanaba las heridas que aquel primer impacto había dejado en mí. La aceptación de que el miedo siempre sería parte de la vida, pero que podía ser comprendido y manejado, fue liberadora. Mis noches ya no estaban plagadas de pesadillas, y las sombras en mi habitación habían vuelto a ser simplemente eso, sombras. Había aprendido que la luz del conocimiento era capaz de disipar la oscuridad del miedo. Finalmente, decidí cerrar el ciclo donde había comenzado. Volví a visitar el tema de María y Fernando en mi blog. Esta vez, lo abordé con una nueva perspectiva, analizando no solo el acto en sí, sino también el impacto mediático y la reacción social que había seguido. Discutí cómo la sociedad procesa y responde al miedo, y cómo, a veces, esos miedos pueden llevar a actos de violencia o a la estigmatización de lo desconocido. En el último post, escribí sobre la importancia de enfrentar nuestros miedos con valentía y comprensión, de buscar siempre la luz de la verdad en la oscuridad de lo desconocido. Aunque el camino había sido largo y a veces doloroso, me había llevado a un lugar de mayor entendimiento y paz. Mi último mensaje fue una invitación a mis lectores a no permitir que el miedo dictara sus vidas, sino a aprender de él y finalmente a enseñarle a los demás cómo enfrentarlo. Así cerré mi blog, con la sensación de haber completado una etapa crucial de mi vida. El niño que una vez se asustó frente a un noticiero había crecido y ahora miraba al mundo no con miedo, sino con una curiosidad insaciable y un profundo deseo de entender la naturaleza humana en todas sus facetas. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia no te puedes perder. Relato de trailero. Nunca vayas por atajos. Una terrorífica historia de nuestro canal.